Jerusalén vuelve a ser escenario de una serie de acontecimientos que están despertando preguntas dentro y fuera de Israel. En los alrededores de la ciudad santa se han registrado deslizamientos de tierra, inundaciones con lodo en zonas históricas y nuevos hallazgos arqueológicos que han vuelto a colocar a Jerusalén en el centro de la atención. Mientras especialistas investigan cada uno de estos hechos por separado, el conjunto de imágenes está generando un intenso debate. Descubrimientos de antiguos objetos, inscripciones y vestigios relacionados con el pasado de la región coinciden con un momento de creciente tensión internacional, llevando a muchos creyentes a recordar las palabras de Jesús sobre las señales que precederían a tiempos difíciles. ¿Se trata únicamente de fenómenos naturales y hallazgos arqueológicos? ¿O de acontecimientos que merecen una mirada más profunda? Lo que está ocurriendo en Jerusalén está captando la atención de millones de personas, y cada nuevo episodio parece añadir un nuevo capítulo a una historia que aún no ha terminado. Dale me gusta, suscríbete al canal y comencemos. La primera señal comenzó en el suelo mismo, en los alrededores de la ciudad, allí donde la tierra y las piedras cedieron sin previo aviso. Según los relatos, un lodo oscuro empezó a correr por los antiguos pasadizos, avanzando entre piedras milenarias y senderos estrechos, como si algo enterrado bajo la ciudad hubiera sido perturbado después de mucho tiempo. Y lo que llamó la atención no fue solamente el lodo en sí, sino la sensación que despertó en quienes lo vieron. Esa impresión de que el suelo, aquello que confiamos que permanecerá firme bajo nuestros pies, había empezado a temblar. Al principio, todo esto puede explicarse de manera natural, y es justo reconocerlo. Una lluvia fuerte pudo haber ablandado el terreno. La erosión pudo haber aflojado capas antiguas de tierra. Cavidades escondidas bajo la superficie, cimientos débiles o simple presión geológica pudieron provocar ese hundimiento. Son explicaciones posibles y la cautela es importante, porque no todo suceso extraño debe llamarse de inmediato milagro o profecía. Ser sabio también es no correr detrás de cada sombra. Pero en Jerusalén, incluso la tierra carga un peso espiritual particular. Cuando el lodo negro se desliza por caminos antiguos y las piedras empiezan a desprenderse, muchos creyentes recuerdan aquel pasaje de Mateo 7, donde Jesús habló de dos casas, una levantada sobre la roca y otra sobre la arena. Cuando llegó la tormenta, solo permaneció en pie la que tenía un fundamento firme. Por eso esta escena se siente más honda que un simple deslizamiento de tierra. Se convierte en una advertencia sobre el alma humana. Una vida construida sobre el orgullo, sobre el miedo, sobre el dinero o sobre cosas pasajeras puede parecer sólida durante una temporada, pero cuando llega la presión, puede desmoronarse en cuestión de segundos. Y el mensaje no es el pánico. El mensaje es una invitación a examinar sobre qué estamos edificando nuestra existencia y a regresar a Dios antes de que el terreno bajo nuestros pies empiece a fallar. Piénsalo por un momento. Si hoy mismo se retirara todo aquello en lo que confías para sentirte seguro, tu trabajo, tu cuenta bancaria, la opinión de los demás, ¿qué quedaría en pie dentro de ti? Esa pregunta incómoda es, tal vez, el verdadero temblor que estas imágenes intentan provocar. La siguiente señal no apareció debajo de la ciudad, sino por encima de ella. Nubes espesas y oscuras, según se relata, descendieron sobre Jerusalén como una cúpula pesada, cubriendo el antiguo perfil de la ciudad y presionando sobre las calles. La luz del día se volvió tenue. El aire se sintió extrañamente quieto y denso, como si toda la ciudad hubiera quedado envuelta en una sombra incluso antes de que la tormenta llegara. Para quienes observaban, no era simplemente un fenómeno del clima. Se sentía como si el cielo mismo hubiera cambiado su tono sobre la ciudad santa. Por supuesto, existen explicaciones naturales. Las nubes oscuras se forman cuando la humedad aumenta, cuando los vientos cambian de dirección, cuando la presión desciende o cuando se acumulan sistemas de tormentas sobre una región. Los cambios meteorológicos pueden hacer que el cielo parezca inusualmente bajo y dramático, especialmente sobre una ciudad levantada entre colinas y piedra. Estas explicaciones son válidas, y de nuevo, la prudencia importa. No cada nube oscura debe ser tratada como una advertencia sobrenatural, pero en Jerusalén, incluso el cielo puede sentirse simbólico. El libro de Joel habla de oscuridad, de señales en los cielos y del día del Señor. Así que cuando nubes pesadas cubren la ciudad como un velo, muchos creyentes no pueden evitar recordar que las Escrituras a menudo usan la oscuridad como imagen de advertencia, de juicio y de la necesidad de volver a Dios. Y el mensaje más profundo no es el temor, sino el despertar. Cuando la oscuridad cubre una ciudad, las personas empiezan a buscar la luz. Y cuando la oscuridad cubre al mundo a través de la confusión, de la guerra, del pecado y del miedo, el alma también tiene que salir a buscar una luz mayor. Quizás esta escena es apenas un recordatorio de que solo Dios puede orientar a la humanidad cuando el cielo que tenemos encima se siente cargado e incierto. Fíjate en algo. Nadie enciende una lámpara cuando el sol brilla con fuerza. La luz se vuelve preciosa precisamente cuando la penumbra nos rodea.
Tal vez por eso tantas temporadas oscuras de la historia han sido al mismo tiempo temporadas de un despertar espiritual profundo. La sombra no vino a apagarnos, sino a recordarnos dónde está la verdadera fuente de claridad. El siguiente descubrimiento, según se informó, ocurrió en pleno monte de Judá, donde un cofre antiguo fue hallado reposando entre polvo, piedra y silencio. Pero lo que dejó a la gente sin palabras no fue el oro ni el tesoro. Dentro del cofre había 2 palomas blancas colocadas junto a objetos que parecían artefactos de guerra. Viejas piezas de metal, herramientas gastadas y elementos que parecían pertenecer a una época de miedo y conflicto. La imagen era imposible de ignorar. Símbolos de paz descansando al lado de señales de guerra. Como siempre, este hallazgo debe tratarse con cuidado. El cofre podría ser un simple depósito antiguo. Los objetos en su interior pueden tener un significado histórico, cultural o ceremonial. Nadie debería apresurarse a afirmar más de lo que la evidencia permite. Pero el contraste en sí mismo carga un mensaje poderoso. Las 2 palomas recuerdan de inmediato a muchos creyentes la historia de Noé después del gran diluvio. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo, se convirtió en la señal de que el juicio había pasado, de que las aguas retrocedían y de que la esperanza volvía a comenzar. Una paloma no es solamente un ave, es la imagen de la paz, de la paciencia y de la vida nueva que nace después del desastre. Pero los objetos de guerra a su lado apuntan en la dirección opuesta. Reflejan el mundo de hoy, naciones tensas, conflictos que se extienden, miedo que crece y hasta la propia Jerusalén sintiendo el peso de la inestabilidad. Al mismo tiempo, inundaciones, incendios y catástrofes sacuden muchos lugares del planeta. Mateo 24, versículo 6, habla de guerras y rumores de guerras. Sin embargo, Jesús también dijo que no nos turbáramos. Quizás esta arca no sea un mensaje de pánico, sino un recordatorio. Mantente atento, ora y busca la paz verdadera en Dios. Porque el gran drama de nuestra época es justamente ese. Hablamos de paz mientras nos preparamos para el conflicto. Anhelamos seguridad mientras los titulares se vuelven cada día más pesados. Esas 2 palomas al lado de las armas somos nosotros, atrapados entre lo que deseamos y lo que tememos. El siguiente descubrimiento, según se cuenta, apareció dentro de una habitación oculta, donde muchas vasijas antiguas fueron encontradas alineadas cuidadosamente a lo largo de las paredes. No parecían dispersas por accidente. Al contrario, daban la impresión de haber sido colocadas con un propósito claro, como si alguien las hubiera guardado allí, con intención, hace muchísimo tiempo. El silencio de la habitación, el polvo acumulado sobre las vasijas y la oscuridad que las rodeaba hacían que toda la escena pareciera un mensaje conservado bajo tierra, esperando el momento de salir a la luz. Cerca de allí, según los relatos, una tablilla de barro llevaba grabadas palabras perturbadoras: oscuridad, juicio, sacudida y el fin de una era. Esas palabras captaron la atención de inmediato, pero de nuevo la cautela es importante. Las inscripciones antiguas son difíciles de leer y su significado depende del contexto. Deben ser verificadas con cuidado antes de que alguien las trate como una profecía directa. Aún así, para quienes leen la Biblia, la imagen resulta poderosa. Daniel 12, versículo 4, habla de palabras que quedarían selladas hasta el tiempo del fin. Por eso, una habitación oculta, vasijas selladas y escritos misteriosos despiertan de forma natural una pregunta más profunda. Quizás el mensaje no tiene que ver con el miedo, sino con el tiempo. Algunas advertencias pueden permanecer enterradas durante generaciones, ignoradas por el mundo, hasta que llega el momento exacto para que vuelvan a salir a la luz. Y tal vez lo más inquietante no sea lo que dice la tablilla, sino la posibilidad de que llevemos años ignorando avisos que siempre estuvieron ahí, esperando que por fin bajáramos el volumen del ruido para escucharlos. La siguiente escena nos saca de los descubrimientos escondidos y nos lleva a algo visible a plena luz. Grandes incendios, humo espeso, cenizas cayendo y una lluvia oscura. Los testigos describieron columnas de humo elevándose hacia el cielo mientras la ceniza se esparcía sobre carreteras, tejados y vehículos. Y después llegó la lluvia. No una lluvia limpia y purificadora, sino una lluvia manchada por las partículas suspendidas en el aire, que dejaba marcas oscuras sobre autos, muros y superficies de piedra. La imagen resultaba profundamente inquietante porque hacía que tanto el cielo como la tierra parecieran contaminados, pesados e inestables. Existen explicaciones naturales para todo esto. Cuando grandes incendios arrasan bosques, edificios o terrenos secos, liberan humo, polvo de carbono, ceniza y partículas químicas en la atmósfera. Si la lluvia cae a través de ese aire contaminado, arrastra de nuevo esas partículas hacia el suelo, creando esos rastros oscuros y aceitosos. En ese sentido, la lluvia negra puede explicarse por la combinación de fuego, viento, humo y contaminación. Pero la imagen aún carga un peso espiritual. Joel 2, versículo 30, habla de sangre, fuego y columnas de humo. Así que cuando el fuego arde,
el humo se levanta y una lluvia oscura desciende del cielo, muchos creyentes no pueden evitar recordar ese lenguaje de advertencia que aparece en las Escrituras. Y lo que vuelve todo esto más serio es que estas señales ya no se sienten limitadas a un solo lugar. Desde Jerusalén hasta otras regiones, las personas están viendo incendios, tormentas, inundaciones, cielos extraños y un clima inestable. Cada acontecimiento puede tener una causa natural, pero juntos crean la sensación de un mundo que está siendo sacudido. El mensaje no es entrar en pánico ni fijar fechas. El mensaje es despertar. Cuando el cielo se oscurece, cuando el humo se eleva y cuando la tierra se siente perturbada, se nos recuerda que debemos velar, orar y volver a Dios antes de que nuestro corazón se vuelva insensible, porque hay algo más peligroso que el fuego que arde afuera. Es el fuego que se apaga adentro, la capacidad de asombrarnos, de conmovernos, de sentir que algo nos está llamando. La siguiente señal apareció en el cielo, donde una densa bandada de aves negras fue vista girando sobre la zona. No pasaron de largo en una línea recta. Al contrario, se movían en círculos repetidos, agrupándose en una formación oscura que hizo que muchos testigos se detuvieran a mirar hacia arriba. Recortada contra el cielo, la bandada creaba una imagen perturbadora, casi como si el propio aire se hubiera vuelto inquieto. Para muchos, las aves negras cargan de forma natural un significado emocional pesado. Pueden evocar en la mente ideas de tristeza, de luto, de silencio y de advertencia. Cuando se reúnen en gran número, especialmente sobre una ciudad ya rodeada de acontecimientos extraños, la escena se vuelve todavía más inquietante. No es solamente lo que las personas ven, sino lo que esa imagen despierta dentro de ellas. Aún así, hay explicaciones sencillas. Las aves suelen agruparse por la migración, por cambios repentinos del clima, por escasez de alimento, por desplazamientos del viento o por perturbaciones en su entorno. Una bandada numerosa no significa automáticamente que algo sobrenatural esté ocurriendo. La cautela es importante y el miedo no debería ser la primera respuesta. Pero para los lectores de la Biblia, las aves a veces cargan un peso simbólico. En varios pasajes aparecen relacionadas con el juicio, con la desolación o con advertencias sobre una tierra que se ha apartado de Dios. Por eso una bandada oscura girando en lo alto puede sentirse como algo más que una escena natural. El mensaje no es el pánico, es la reflexión. Cuando incluso el cielo parece llenarse de señales de inquietud, se nos recuerda mantenernos vigilantes, examinar nuestra vida y regresar a Dios con un corazón humilde. La última parte de este mensaje no se queda en Jerusalén, comienza a desplazarse hacia afuera, alcanzando lugares distantes. Colorado, Texas, las Carolinas, el Atlántico, Austin. Este giro hace que toda la historia se sienta mucho más amplia. Ya no se trata solamente de una ciudad antigua ni de un descubrimiento misterioso. Se convierte en un retrato de señales apareciendo en distintas regiones, como si el mundo entero estuviera entrando en una misma temporada de incertidumbre. Los acontecimientos no son idénticos. En un lugar, tormentas poderosas desgarran la tierra. En otro, cae granizo con una fuerza inusual. Más allá, un calor extremo aplasta las ciudades. Mares agitados se levantan sobre el Atlántico y patrones climáticos extraños dejan a la gente preguntándose qué está sucediendo a su alrededor. Cada escena es diferente, pero juntas crean una sola sensación, la de la inestabilidad. Por supuesto, cada acontecimiento puede tener una explicación natural. Las tormentas se forman por cambios de presión. El granizo proviene de fuertes nubes de tormenta. El calor extremo puede vincularse a patrones climáticos, a incendios o a masas de aire en movimiento. Los mares agitados pueden ser causados por el viento y por sistemas oceánicos. La prudencia importa. No toda catástrofe natural debe forzarse dentro de una profecía. Pero cuando estos hechos se colocan uno al lado del otro, el mensaje se vuelve más denso. Se siente como si no solo Jerusalén, sino el mundo entero estuviera siendo sacudido. El propósito no es generar miedo, es despertar el corazón. Cuando la tierra, el cielo y el mar parecen inquietos al mismo tiempo, se nos recuerda observar con atención, orar con sinceridad y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Cuando todas estas escenas inusuales se colocan juntas, forman algo más que una cadena de sucesos extraños. Se convierten en un espejo de la vida humana en una época turbulenta. El suelo que se derrumba, el lodo negro, los cielos oscurecidos, los objetos escondidos, los escritos antiguos, los incendios, la lluvia oscura, las aves girando y el clima extremo en distintas regiones apuntan todos hacia un mismo sentimiento compartido. El mundo se siente inestable y las personas están buscando un significado. El suelo que cede cerca de Jerusalén habla de la fragilidad de aquello en lo que confiamos. Carreteras, piedras, ciudades, sistemas y planes personales pueden parecer firmes, y sin embargo la presión puede revelar la debilidad oculta bajo la superficie.
De la misma manera, la vida de una persona puede verse segura por fuera, mientras el miedo, el orgullo, la codicia o el vacío espiritual debilitan silenciosamente su fundamento interior. Las nubes oscuras sobre la ciudad reflejan otra parte de la experiencia humana: la confusión. Muchas personas hoy viven bajo una pesadez emocional y espiritual. Ven tensiones bélicas, catástrofes, división e incertidumbre, pero no saben dónde encontrar la paz. La oscuridad en el cielo se convierte en un retrato de la oscuridad en el corazón, esa niebla interior que nos hace caminar sin dirección. El arca misteriosa en el monte de Judá añade otro contraste. 2 palomas blancas junto a objetos parecidos a reliquias de guerra crean una imagen de paz rodeada de conflicto. Esa escena se conecta con el mundo moderno, donde se habla de paz mientras las naciones se preparan para la guerra, y donde las familias anhelan seguridad mientras las noticias se vuelven cada vez más pesadas. Las vasijas escondidas y las tablillas de barro sugieren que algunas advertencias no siempre se notan al principio. La verdad puede quedar sepultada bajo el tiempo, la distracción, el orgullo o la incredulidad, pero cuando llega el momento adecuado, lo que fue ignorado puede volver a la superficie y obligar a las personas a prestar atención. Los incendios, el humo, la lluvia negra, las aves inusuales, las tormentas, el granizo, el calor y los mares agitados muestran cómo la propia creación puede sentirse inquieta. Estas cosas pueden tener explicaciones naturales y no deberían usarse para provocar miedo ni para hacer afirmaciones imprudentes. El clima, la contaminación, la migración, los patrones climáticos y los cambios geológicos explican muchos acontecimientos. Aún así, las Escrituras enseñan que el mundo no es solamente físico. También carga lecciones espirituales. Lucas 21, versículo 25, dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones. Ese versículo no invita al pánico, llama a la conciencia. El mensaje más seguro no es que cada acontecimiento sea una profecía directa. El mensaje es que cada sacudida puede convertirse en un recordatorio. La fuerza humana es limitada, la paz política es frágil, la naturaleza es poderosa, la vida es breve y el alma necesita un fundamento más hondo que el miedo. Así que el sentido final es sencillo: observa con atención, vive con sabiduría, ora con sinceridad y vuelve a Dios. No porque el miedo sea más fuerte que la esperanza, sino porque Dios sigue siendo la única paz verdadera cuando el mundo se siente incierto. La lección detrás de todos estos acontecimientos no es que debamos vivir con miedo, con pánico o corriendo a declarar que cada escena extraña es el cumplimiento directo de una profecía. La lección más sabia es esta: cuando el mundo se siente inestable, los seres humanos estamos siendo invitados a examinar nuestro corazón, nuestras prioridades y el fundamento sobre el cual estamos construyendo nuestra vida. La Biblia enseña que la seguridad terrenal nunca es absoluta. Las ciudades pueden temblar, el clima puede cambiar, las naciones pueden tensarse y los planes humanos pueden interrumpirse sin previo aviso. Proverbios 27, versículo 1, dice que no nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos lo que un día puede traer. Ese versículo nos recuerda que la vida es frágil. Ninguna persona puede controlar por completo el mañana, y esa verdad no debería dejarnos sin esperanza, sino hacernos más humildes. Cuando las personas ven un clima extraño, catástrofes, conflictos o incertidumbre extendiéndose por distintos lugares, la respuesta correcta no es el pánico, es la conciencia espiritual. Jesús advirtió a sus seguidores que no fueran descuidados, pero también les enseñó a no dejarse consumir por el miedo. En Juan 14, versículo 27, dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Ese es un equilibrio esencial. Permanece despierto, pero no vivas aterrado. Otra lección es que las señales externas deberían conducir a una reflexión interna. Es fácil mirar los acontecimientos del cielo, de la tierra o entre las naciones y preguntar qué significan. Pero la pregunta más profunda es: ¿qué está ocurriendo dentro del corazón humano? ¿Nos estamos volviendo más humildes, más dispuestos a orar, más compasivos y más abiertos a volver a Dios? ¿O nos estamos volviendo insensibles, distraídos y orgullosos? Miqueas 6, versículo 8, ofrece una respuesta clara sobre cómo debemos vivir: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Esa es una de las lecciones más seguras y firmes que podemos extraer. El mensaje no es acusar a los demás ni predecir fechas. El mensaje es vivir con justicia, con misericordia y con humildad delante de Dios. Estos acontecimientos también nos recuerdan que la paz no puede venir únicamente del mundo exterior. Los acuerdos políticos, el dinero, la tecnología y la fuerza humana tienen sus límites. La verdadera paz comienza cuando el corazón está anclado en Dios. El Salmo 46, versículo 1, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Ese versículo no promete que la dificultad nunca llegará. Promete que Dios está presente cuando la dificultad llega. Así que la lección final es sencilla y segura. No ignores los tiempos, pero no te dejes gobernar por el miedo. Ora con más sinceridad. Vive con más sabiduría. Trata a los demás con misericordia. Aléjate del orgullo y del pecado. Construye tu vida sobre Dios y no sobre lo pasajero. Cuando el mundo se siente incierto, el corazón humano necesita algo eterno. Y según las Escrituras, ese verdadero refugio se encuentra en Dios. Cuando acontecimientos inusuales perturban a las personas, el propósito de la fe no es hacer más pesado el corazón, sino ayudarlo a levantarse de nuevo. Las Escrituras no enseñan a negar las tormentas, las pérdidas, la incertidumbre o el peligro. Enseñan cómo atravesarlos con valentía. La Biblia está llena de momentos en los que el mundo parecía inestable, y sin embargo, Dios usó a personas comunes, pequeños actos de confianza y una obediencia silenciosa para traer de nuevo la esperanza a la vista. Una imagen alentadora aparece en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ese versículo dirige la mirada de las personas preocupadas hacia lo alto. No dice que la dificultad sea imaginaria. Dice que el auxilio es más alto que la dificultad. Cuando las personas ven cielos aterradores, caminos dañados, titulares tensos o días inciertos, pueden recordar que el Creador no está distante de su creación. Aquel que hizo los cielos y la tierra todavía es capaz de sostener el corazón. Piensa en los discípulos en el mar de Galilea. En Marcos 4, una tormenta violenta se levantó mientras Jesús estaba en la barca. Los discípulos tuvieron miedo, pero Jesús reprendió al viento y le dijo al mar: «Calla, enmudece». La lección no es solamente que Cristo tiene autoridad sobre la tormenta, es también que Él ya estaba presente antes de que la tormenta se detuviera. Muchas personas quieren paz únicamente después de que las circunstancias cambien. Pero esta historia nos recuerda que la esperanza puede comenzar mientras las olas todavía se mueven, porque el Señor ya está en la barca. No esperes a que el mar se calme para creer que no estás solo. Él ya está contigo en medio del oleaje. Otra historia llena de esperanza es la de Ruth. Ella vivió el duelo, la incertidumbre y el desplazamiento, y sin embargo su fidelidad abrió un camino de restauración. Ruth no controlaba el futuro, simplemente eligió la lealtad, la humildad y el valor de cada día. Su historia nos enseña que cuando la vida se siente rota, la sanación puede comenzar a través de pequeños pasos fieles, cuidar de la familia, trabajar con honestidad y confiar a Dios el mañana. El dolor de Ruth no se convirtió en el final de su historia, se convirtió en la tierra donde creció una esperanza nueva. Este mensaje importa hoy porque muchas personas se sienten cansadas por los conflictos, por las noticias de catástrofes y por la presión emocional. La Biblia no las llama a ser descuidadas, pero tampoco las llama a vivir atrapadas en el miedo. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Y promete que la paz de Dios guardará el corazón y la mente. La oración no es un escape de la realidad. Es el lugar donde la ansiedad se entrega a Dios en lugar de cargarse en soledad. La historia de Elías y la viuda de Sarepta también trae consuelo. En un tiempo de escasez, la viuda tenía muy poco, y sin embargo, mediante la obediencia y la confianza, Dios proveyó día tras día. El milagro no fue un palacio lleno de abundancia, sino lo suficiente para el siguiente paso. Esa es una lección poderosa para quienes enfrentan tiempos inciertos. Dios muchas veces fortalece a las personas no mostrándoles todo el camino de golpe, sino dándoles gracia para el día de hoy. Isaías 41, versículo 10, ofrece una de las palabras de consuelo más claras. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Ese no es un mensaje de negación, es un mensaje de presencia. Dios no dice simplemente que no hay nada difícil, dice: «Yo estoy contigo». Para las familias preocupadas por el futuro, para las comunidades que se recuperan de las tormentas o para las personas abrumadas por los acontecimientos del mundo, ese versículo ofrece una promesa firme. No han sido abandonadas. Incluso la historia de Daniel carga esperanza sin promover el miedo. Daniel vivió en un imperio poderoso, lejos de su tierra, bajo la presión de comprometer su fe. Y sin embargo permaneció fiel en la oración y en el carácter. Su valentía no venía de controlar la política que lo rodeaba, sino de saber quién reinaba por encima de todos los poderes. Esto nos enseña hoy a permanecer firmes, honestos y llenos de oración, incluso cuando el mundo se siente ruidoso. Un corazón fiel puede permanecer en calma sin volverse pasivo. La iglesia primitiva también nos deja un ejemplo fuerte. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados y sin embargo oraron y cantaron himnos a medianoche.
Sus circunstancias eran duras, pero su adoración mostró que el alma puede permanecer libre incluso en un lugar difícil. Esto no se trata de fingir que el dolor no existe, se trata de negarse a dejar que la dificultad sea la voz final. La adoración puede levantarse en medio de la noche porque Dios sigue siendo digno antes de que llegue la mañana. Para las comunidades que observan acontecimientos inusuales o escuchan noticias difíciles, la respuesta más útil no es el pánico, la culpa ni la especulación interminable. La respuesta que ayuda es la compasión, la oración, la sabiduría y el servicio. Gálatas 6, versículo 9 dice: «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Ese versículo desvía la atención del miedo hacia la fidelidad. Cuando el mundo se siente incierto, las personas todavía pueden alimentar al hambriento, consolar al solitario, animar a los niños, cuidar a los vecinos, hablar la verdad con ternura y construir paz allí donde están. La Biblia también nos recuerda que la esperanza no es un optimismo frágil. Romanos 15, versículo 13, dice que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer. La esperanza no se basa en que los titulares se vuelvan perfectos. Está enraizada en el carácter de Dios. Eso significa que los creyentes pueden reconocer problemas reales sin caer en la desesperación. Pueden observar con atención sin dejarse consumir. Pueden prepararse con sabiduría sin perder la bondad. Pueden hablar con seriedad sin propagar el terror. Por lo tanto, la lección de cada señal inquietante no es hundirse más en el miedo, sino elevarse hacia la fe. Deja que el suelo que tiembla te recuerde edificar tu vida interior sobre Dios. Deja que los cielos oscuros te recuerden buscar la luz espiritual. Deja que las historias de objetos antiguos te recuerden que la fe, la paz y la memoria todavía importan. Deja que las tormentas y las estaciones extrañas te recuerden orar por misericordia, protegerse unos a otros y vivir con humildad. El mensaje final es sencillo. La palabra de Dios no conduce a las personas al pánico, las conduce al valor, al servicio y a la esperanza. En tiempos inciertos, las personas más fuertes no son las que ignoran la realidad, sino las que la enfrentan con corazones que oran, con manos que sirven y con una confianza firme en el Señor. Se convierten en voces de calma dentro de hogares ansiosos y en luces dentro de comunidades que se sienten cansadas. Un padre que ora con paciencia, un vecino que comparte su comida, un joven que elige la honestidad y una comunidad de fe que acoge al temeroso, todos se convierten en recordatorios vivos de que Dios todavía está obrando. El aliento no es debilidad. Es una fuerza santa que ayuda a las personas a respirar de nuevo, a levantarse otra vez y a creer que el mañana todavía le pertenece al Señor y a su gracia. Y mientras las aguas del relato seguían moviéndose, se dijo que algo estaba siendo lavado y abierto. Pudo haber una explicación natural. Una lluvia intensa puede desbordar los antiguos sistemas de drenaje, aflojar el suelo, dejar al descubierto espacios enterrados y empujar el agua a través de cimientos milenarios. Jerusalén está construida sobre capas de historia, y el agua puede revelar lo que el tiempo había cubierto. Pero para muchos lectores de la Biblia, la imagen resultaba difícil de ignorar. Isaías 28, versículo 17, habla de granizo que barre los refugios falsos y de aguas que inundan los escondites. Así que esa inundación no fue vista solamente como un desastre. Parecía una fuerza que arrastraba lo superficial y dejaba expuesto lo que había estado enterrado. Y la pregunta permanece: ¿qué intentaba revelar el agua debajo de la ciudad santa? ¿Qué es aquello que preferimos mantener oculto y que tarde o temprano la vida termina sacando a la superficie? Y entonces, mientras las aguas todavía corrían por las calles antiguas, otra escena empezó a desplegarse en las viejas colinas que rodean la ciudad. Esta vez fue el fuego. Las llamas comenzaron a extenderse por las laderas secas, avanzando por campos, senderos abandonados, terrazas de piedra y lugares donde generaciones enteras alguna vez vivieron, trabajaron y construyeron sus hogares. No eran colinas vacías en la memoria de Jerusalén. Eran tierras marcadas por pasos antiguos, viviendas olvidadas, granjas viejas e historias sepultadas bajo el polvo. Al principio el fuego parecía distante. Una fina línea anaranjada se movía por la pendiente. Pero luego el viento cambió. Las llamas se alzaron más alto, estallando entre la hierba seca y los árboles, mientras un humo espeso rodaba hacia los valles. Los caminos desaparecían detrás del humo. La gente empezó a correr, pero muchos no sabían hacia dónde ir. ¿Deberían huir hacia la ciudad, bajar al valle o alejarse de la tormenta y del fuego que se cerraba a su alrededor? Puede haber una explicación natural. El calor intenso, la sequía, los vientos fuertes, un rayo o pequeños focos extendiéndose por terreno seco pueden convertirse rápidamente en un incendio peligroso. La cautela es necesaria. No todo desastre debe llamarse profecía directa. Pero en Jerusalén, el fuego carga memoria bíblica. Jeremías 17, versículo 27,
advierte sobre un fuego que se encendería en las puertas de la ciudad cuando el pueblo se negara a escuchar a Dios. Joel 2, versículo 3, habla de un fuego que devora por delante y de una llama que abrasa por detrás, como advertencia del día del Señor. Así que la pregunta permanece: si esto fue solamente un incendio, ¿por qué las llamas se movieron por tierras ya ligadas a la advertencia, a la habitación humana y a la antigua memoria de la ciudad? Y después de que el fuego se extendiera por las viejas colinas, la mirada se desplazó hacia el este, hacia el Monte de los Olivos. Al principio la cima parecía tranquila. El humo del incendio todavía flotaba débilmente en el aire y las laderas se oscurecían bajo la luz que se apagaba. Pero entonces los observadores notaron algo de pie sobre el monte. 4 figuras altas y oscuras, cada una con alas colgando hacia abajo como sombras congeladas contra el cielo. No se movían como aves, no se dispersaban con el viento, simplemente permanecían allí, de frente a Jerusalén y a la Puerta Dorada. Puede haber una explicación natural. Podrían haber sido troncos secos de árboles, aves grandes descansando bajo una luz pobre, telas oscuras atrapadas en postes, niebla, sombras o un ángulo de cámara que convirtió formas comunes en algo perturbador. La cautela es importante, porque no cada imagen extraña debe tratarse como sobrenatural. Pero la ubicación hacía la escena difícil de descartar. Apocalipsis 12 habla de Satanás y sus ángeles arrojados a la tierra. Judas 1, versículo 6, habla de ángeles que no guardaron su posición original. Y Zacarías 14, versículo 4, dice que los pies del Señor se posarán sobre el Monte de los Olivos. Así que la pregunta permanece: si eran solamente sombras, ¿por qué aparecieron justo sobre el monte ligado al regreso del Señor? Y mientras la gente todavía debatía sobre las 4 figuras oscuras, otro relato trajo la historia de vuelta a uno de los rituales más antiguos de las Escrituras. Se habló de lo que muchos describieron como el primer sacrificio de la vaca alazana en más de 2000 años. Para algunos sonaba imposible. Un mandamiento antiguo, largamente sepultado en las páginas del Antiguo Testamento, regresando de pronto ante los ojos del mundo moderno. No se trataba solamente de un animal. Se trataba de purificación, de sacerdocio y de preparación. Según Números 19, se requería una vaca alazana sin defecto, una que nunca hubiera llevado yugo, para las aguas de purificación. Sus cenizas se usaban en un ritual relacionado con la limpieza de la impureza. Para muchos que estudian la profecía bíblica esto importa, porque el servicio del templo no puede restaurarse plenamente sin purificación. Puede haber explicaciones prácticas y religiosas. Algunos lo ven como un esfuerzo ritual judío, y no como una señal final. La cautela es importante. Pero después de las inundaciones, el fuego y las figuras extrañas, el momento se sentía cargado. Si el ritual de la vaca alazana está siendo realmente restaurado, ¿el mundo se está acercando a algo que las Escrituras describieron hace milenios? Estas señales cargan un peso más profundo porque esta no es una ciudad cualquiera. Es la ciudad de los profetas, de las oraciones, de las lágrimas y de las promesas. Joel 2, versículo 30, dice: «Mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo». Así que la pregunta no es solamente de dónde vino la lluvia roja. La pregunta más honda es esta: ¿está siendo llamada la humanidad al arrepentimiento antes de que llegue una advertencia mayor? Después de que la lluvia roja manchara las piedras de Jerusalén, el cielo sobre la ciudad volvió a inquietarse. Una gran bandada de aves apareció en lo alto, girando en un patrón extraño e inquieto. Al principio algunos pensaron que era solo migración, pero luego el movimiento se volvió caótico. Las aves se dispersaron, descendieron y empezaron a caer desde lo alto, convirtiendo un cielo común en una escena de miedo y confusión. La gente se detuvo donde estaba. Algunos miraron hacia arriba en silencio. Otros comenzaron a orar, como si el orden natural mismo hubiera sido perturbado. Por supuesto, puede haber explicaciones naturales. Una enfermedad, cambios repentinos en la presión del aire, toxinas, sistemas de tormenta o el estrés de la migración pueden afectar a grandes grupos de aves. La cautela es importante, y no cada escena aterradora debe llamarse señal. Pero en Jerusalén, incluso la naturaleza parece hablar con una voz más pesada. Romanos 8, versículo 22, dice que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Así que la pregunta permanece: ¿era solamente una perturbación natural o era la creación clamando contra una generación que se ha vuelto demasiado dura de corazón para escuchar? A veces me pregunto si el problema nunca fueron las señales, sino nuestra capacidad de mirarlas sin sentir absolutamente nada. Después de las señales extrañas del cielo y de la tierra, la atención se desplazó de lo que estaba encima de la ciudad a las piedras de su historia. Se ha comentado sobre una antigua tablilla de piedra, posiblemente relacionada con el periodo posterior a la tumba vacía de Jesús. Su mensaje refleja lo que parece ser un decreto romano advirtiendo a las personas que no perturbaran las tumbas, que no violaran los sepulcros ni removieran los cuerpos de su lugar de descanso.
Al principio esto puede sonar como una ley antigua cualquiera. Roma solía preocuparse por el orden, el control y el castigo, pero un detalle vuelve el hallazgo profundamente intrigante. Los ladrones de tumbas normalmente buscaban tesoros, oro, joyas u objetos valiosos enterrados con los muertos. ¿Por qué alguien arriesgaría un castigo severo simplemente para robar un cuerpo? Esa pregunta trae la historia de vuelta al relato del Evangelio. Mateo 28, versículo 13, dice que a los soldados se les ordenó decir que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras ellos dormían. Desde el principio, la tumba vacía estuvo rodeada de conflicto. Algunos creyeron que Jesús había resucitado. Otros intentaron silenciar el mensaje afirmando que el cuerpo había sido llevado. Esta tablilla no prueba directamente la resurrección y la sabiduría exige cautela. Pero reabre una pregunta que la historia nunca ha logrado enterrar. ¿Por qué el poder romano temería la historia de una tumba vacía? Si Cristo verdaderamente resucitó, entonces ninguna piedra, ningún sello, ningún guardia y ningún imperio podría mantener la verdad dentro del sepulcro. Cuando las tormentas envolvieron a Jerusalén, otra imagen inquietante apareció, según se dijo sobre la antigua ciudad. Nubes oscuras rodaron por el cielo. El trueno resonó sobre los tejados y vientos fuertes empujaron sombras a través de la tormenta. Entonces, por unos instantes, muchos aseguraron haber visto una forma tomando cuerpo dentro de las nubes, semejante a un rostro severo mirando hacia la ciudad. Aparecía, desaparecía y parecía regresar de nuevo, mientras los relámpagos destellaban detrás, haciendo la escena aún más perturbadora. Por supuesto, puede haber una explicación natural. La mente humana a menudo reconoce rostros en patrones aleatorios, especialmente cuando las nubes, la luz, el miedo y el movimiento se combinan. Este fenómeno se conoce como pareidolia, y la sabiduría exige cautela antes de llamar señal sobrenatural a cada imagen extraña. Pero en Jerusalén, incluso el cielo carga un peso más profundo. Para muchos creyentes, la imagen recordó Efesios 6, versículo 12, que habla de una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales de las tinieblas. Sin embargo, el mensaje no es temer a las nubes. El mensaje es recordar que Cristo es mayor que cada sombra, que cada tormenta y que cada poder de las tinieblas. Las tensiones se intensificaron cuando las sirenas comenzaron a resonar por toda Jerusalén. Familias, residentes y peregrinos se dirigieron hacia lugares más seguros, mientras muchos se detenían a orar por protección y por paz. Sobre la ciudad se vieron luces de actividad de intercepción en el cielo, y sonidos distantes recordaban a la gente lo frágil que puede sentirse la vida en un solo instante de incertidumbre. Para muchos creyentes, esto no era únicamente una preocupación política, porque Jerusalén carga una memoria bíblica profunda, historia, oración y profecía. Mateo 24, versículo 6, dice que oiremos de guerras y rumores de guerras. Bajo tierra, el agua puede quedar atrapada. Los gases pueden acumular presión bajo la superficie. Los minerales, los antiguos canales de drenaje o las cavidades ocultas bajo el suelo pueden a veces crear extrañas erupciones de lodo, así que la cautela es importante. No cada sitio inusual debe tratarse como milagro o profecía, pero el Valle de Hinnom no es un lugar cualquiera. En la memoria bíblica quedó asociado con la Gehenna, un nombre ligado a la advertencia, al juicio y a la necesidad de arrepentimiento. Por eso esta imagen inquietó a tantas personas. ¿Era solamente geología bajo las piedras de la ciudad? ¿O era un recordatorio de que lo que está oculto bajo la superficie un día saldrá a la luz? Y cuando eso ocurra, cada corazón deberá estar listo para escuchar. La atención luego se desplazó del Valle de Hinnom hacia una cámara subterránea sellada bajo Jerusalén, donde, según se informó, se encontró un objeto misterioso en un espacio aislado del aire y de la luz del sol. No se describió como una simple caja ni como escombros comunes de una habitación en ruinas. Su forma recordaba a un contenedor sagrado, cuidadosamente moldeado, como si alguna vez hubiera portado un significado que iba mucho más allá de su valor material. Lo que hacía el descubrimiento tan delicado era su diseño. El tamaño, la estructura y la decoración parecían extrañamente cercanos a la descripción dada en Éxodo 25, donde el Arca del Pacto se describe con instrucciones precisas, propósito sagrado y una profunda santidad ante Dios. Algunos detalles parecían lo bastante familiares para levantar preguntas, pero no lo bastante completos para probar algo más allá de toda duda. Ninguna voz responsable se atrevió a decir, «Esta es el Arca». Tal afirmación exigiría evidencia innegable, pruebas cuidadosas y seriedad espiritual, y sin embargo la semejanza era difícil de descartar. ¿Era solamente un artefacto ritual sellado por manos antiguas o un recordatorio silencioso bajo Jerusalén de que el pacto de Dios no puede ser borrado por el tiempo, sepultado por los reinos, ni olvidado por la historia? ¿Y por qué permaneció escondido allí durante tantas generaciones silenciosas? A medida que la atención descendía más profundamente bajo la ciudad,
Otro descubrimiento surgió, según se dijo, de las capas bajo la ciudad de David. Entre polvo, cerámica rota, piedra suelta y tierra compactada, se informó que los arqueólogos encontraron un pequeño grupo de monedas antiguas, oscurecidas por la edad y parcialmente desgastadas por el tiempo. Al principio parecían restos comunes de una ciudad que había visto reyes, invasiones, comercio y siglos de vida humana. Pero cuando las marcas se examinaron más de cerca, el misterio comenzó a crecer. Los símbolos sobre las monedas no coincidían claramente con ninguna dinastía usualmente vinculada al pasado de Jerusalén. Algunos parecían reales, otros ceremoniales, casi como si pertenecieran a una autoridad olvidada cuyo nombre ya no aparece en la historia común. Puede haber una explicación sencilla. Las monedas pueden viajar a través de rutas comerciales, movimientos militares, migraciones o perturbaciones posteriores en el suelo. La corrosión puede cambiar los símbolos y el metal dañado puede engañar al ojo. Así que la cautela es importante, pero bajo la ciudad de David, incluso los objetos pequeños se sienten pesados. Primero de Reyes 10, versículo 27, dice que en tiempos de Salomón, la plata en Jerusalén llegó a ser tan común como las piedras. Ese versículo le da al hallazgo un eco más profundo. ¿Eran solamente monedas olvidadas, movidas por la historia, o fragmentos de un capítulo real escondido del pasado antiguo de la ciudad, esperando bajo el polvo para ser vistos otra vez? Entonces el foco regresó al valle de Hinnom, donde otro descubrimiento añadió un peso más oscuro a las señales anteriores. Bajo capas de tierra rojiza, se informó que los arqueólogos hallaron varias vasijas de aceite selladas, con sus superficies manchadas por el suelo y por el tiempo. Los sellos parecían viejos y frágiles, como si hubieran permanecido intactos a lo largo de generaciones de silencio. Junto a las vasijas yacían 2 espadas oxidadas. Sus hojas eran oscuras, carcomidas por la edad y parcialmente enterradas en el suelo compacto. Nadie sabía si habían pertenecido a guardias, guerreros, sacerdotes u hombres cuyos nombres se habían desvanecido de la memoria, y sin embargo su ubicación junto a las vasijas hacía que la escena pareciera deliberada, no aleatoria. En el centro del descubrimiento se hallaba un pequeño cofre de madera de olivo, extrañamente conservado más allá de lo esperado. En un valle conocido por su calor, su sequedad y su deterioro, la supervivencia de esa madera parecía difícil de explicar. Cuando el cofre se abrió, se informó que en su interior había tablillas de bronce, marcadas con antigua escritura hebrea. Las palabras no se divulgaron de inmediato, pero la imagen bastó para despertar preguntas profundas. Puede haber una explicación natural. El suelo seco puede conservar ciertos materiales, los espacios sellados pueden proteger objetos frágiles, las armas y las vasijas pudieron haberse guardado juntas durante un tiempo de miedo, conflicto o ritual. Pero Hinnom no es un valle cualquiera. Se recuerda como un lugar ligado a la advertencia y al juicio. ¿Eran solamente reliquias antiguas o el comienzo de una nueva fase profética? Y mientras la vaca alazana apuntaba hacia la purificación, la siguiente imagen apuntó hacia algo aún más grande: el tercer templo. Se levantó un estandarte como símbolo del templo que muchos todavía esperan ver reconstruido sobre el monte del templo. Para algunos pudo parecer solamente una bandera, un trozo de tela moviéndose con el viento. Pero para quienes comprenden el peso de Jerusalén, ese estandarte cargaba un significado mucho mayor. Representaba la adoración, el sacrificio, el sacerdocio, el pacto y el anhelo de restaurar el antiguo centro de devoción de Israel. El monte del templo es uno de los lugares más sensibles de la tierra. No es solamente un sitio histórico, es un lugar donde la religión, la política, la profecía y la memoria antigua se encuentran. Por eso, incluso la aparición de un estandarte puede hacer que personas de todo el mundo se detengan y presten atención. La Biblia habla de un templo en el contexto de los últimos días. Daniel 9, versículo 27, describe una futura profanación relacionada con el pacto y el sacrificio. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 4, habla de una figura que se exalta a sí misma en el templo de Dios. Así que la pregunta permanece: ¿es este estandarte solamente un símbolo de esperanza o una señal de que Jerusalén se acerca a los capítulos finales de la historia profética? Y mientras Jerusalén permanecía en el centro de la atención, otro relato extraño llegó desde el Valle del Jordán. Cerca del Mar Muerto, varios lagos y estanques conectados con la región circundante, según se informó, se tornaron de un profundo color rojo. Al principio algunos lo vieron solo como un cambio natural en el agua, pero el color era difícil de ignorar. Se extendía sobre la superficie como una mancha carmesí oscura, reflejando la luz del desierto de una manera que hacía que el paisaje se sintiera extrañamente bíblico. Puede haber una explicación natural. Algas rojas, sedimentos ricos en minerales, depósitos de hierro, sal, calor o cambios ambientales pueden afectar el color del agua. La cautela es necesaria. No cada color inusual en la naturaleza debe llamarse milagro o profecía directa, pero la ubicación le da a la imagen un peso más profundo.
El río Jordán está ligado a algunos de los momentos más sagrados de las Escrituras. Fue cruzado por los israelitas al entrar en la tierra prometida y fue el lugar donde Jesús fue bautizado. Así que cuando las aguas de esta región se vuelven rojas, muchos piensan en la purificación, en el juicio y en el despertar. La pregunta permanece: ¿por qué estas señales extrañas siguen apareciendo alrededor de lugares con un significado bíblico tan hondo? Y entonces, mientras la gente todavía intentaba comprender por qué las aguas alrededor del Valle del Jordán se habían vuelto rojas, la atención se desplazó de la tierra al cielo. Comenzaron a difundirse relatos de un gran objeto ardiente pasando sobre la región cercana a Jerusalén, iluminando las nubes por unos breves instantes antes de desvanecerse en la oscuridad. Algunos lo describieron como un meteoro, otros como una piedra encendida moviéndose por los cielos como una antorcha. No permaneció mucho tiempo, pero la imagen bastó para inquietar a quienes ya observaban los extraños cambios abajo. Puede haber una explicación natural. Los meteoros entran en la atmósfera con frecuencia, y la mayoría se consumen antes de llegar al suelo. Los destellos brillantes en el cielo pueden provenir de escombros espaciales, de la entrada atmosférica, de la exposición de una cámara o incluso de eventos celestes comunes vistos en el momento justo. La cautela es necesaria. No cada luz en el cielo debe llamarse profecía. Pero para los lectores de la Biblia, el momento era difícil de ignorar. Apocalipsis 8, versículos 10 y 11, describe una gran estrella cayendo del cielo, ardiendo como una antorcha, cayendo sobre los ríos y las fuentes de agua. Su nombre es Ajenjo, y las aguas se vuelven amargas. Como las señales anteriores, ya se habían centrado en aguas rojas, en fuentes contaminadas y en cambios extraños en la tierra, esta imagen de fuego en el cielo parecía intensificar todo el hilo. Si las aguas ya han comenzado a cambiar, ¿podría una señal desde lo alto ser la próxima advertencia en la misma misteriosa secuencia? Tomadas en conjunto, todas estas señales inusuales forman un cuadro mayor. No un mensaje de pánico, sino una advertencia sobre lo verdaderamente frágil que es la vida humana. Las inundaciones moviéndose por las calles antiguas nos recuerdan que incluso las piedras más firmes pueden ser alcanzadas por el agua. Lo que parece estable en la superficie puede tener grietas ocultas debajo. De la misma manera, las vidas humanas pueden verse normales mientras el miedo, la culpa, el orgullo y la incertidumbre se acumulan silenciosamente por debajo. Los incendios extendiéndose por las viejas colinas hablan de otra parte de la vida humana. Los lugares que las personas construyen, siembran y llaman hogar pueden ser sacudidos en un instante. Campos, casas, caminos y recuerdos pueden volverse de pronto inciertos. Esto no significa que cada incendio sea una profecía directa, pero sí nos recuerda que la seguridad terrenal nunca es absoluta. Luego, las 4 figuras oscuras de alas sobre el Monte de los Olivos añaden un peso espiritual a la historia. Ya sean sombras, aves, telas o algo malinterpretado por la cámara, la imagen obliga a las personas a mirar hacia un monte ya ligado a la expectativa. Y levanta una pregunta más profunda. ¿Están las personas espiritualmente despiertas o se han vuelto demasiado distraídas para reconocer los tiempos? La vaca alazana y el estandarte del tercer templo apuntan hacia la preparación. Tocan temas de purificación, adoración, sacerdocio y el anhelo de un orden sagrado restaurado. Para muchos lectores de la Biblia no son solamente símbolos religiosos, son recordatorios de que la historia se dirige hacia algún lugar y de que Jerusalén todavía carga un peso profético como ninguna otra ciudad. Las aguas rojas alrededor del Valle del Jordán y el objeto ardiente en el cielo amplían la advertencia más allá de un solo lugar. Agua, fuego, tierra y cielo se vuelven todos parte del mismo lenguaje visual. La naturaleza puede tener explicaciones y la cautela es necesaria, pero el corazón humano aún se pregunta por qué estas imágenes se sienten tan cercanas a las Escrituras. Lucas 21, versículo 25, habla de señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y de angustia entre las naciones. Ese versículo no da permiso para hacer predicciones imprudentes, pero sí llama a la atención. Ageo 2, versículo 6, también dice: «De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca». Así que el mensaje no es fijar fechas ni sembrar miedo. El mensaje es despertar. Romanos 13, versículo 11, dice que es ya hora de despertar del sueño. Y Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6, dice: «No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios». Si estas señales enseñan algo, es esto. La vida humana es temporal, pero el llamado de Dios es urgente. La pregunta no es solamente qué está sucediendo alrededor de Jerusalén. La pregunta mayor es qué está sucediendo dentro del corazón de quienes observan. La mayor lección de todos estos acontecimientos no es que las personas deban vivir con miedo, sino que la humanidad debe aprender a permanecer espiritualmente despierta. Cuando la naturaleza parece inestable, cuando una ciudad antigua queda rodeada de agua, fuego, oscuridad
y símbolos religiosos, la pregunta más importante no es solamente qué está ocurriendo afuera, sino qué está ocurriendo dentro del corazón humano. La Biblia no nos enseña a perseguir cada señal con pánico. Jesús llamó repetidamente a las personas a estar vigilantes. Pero la vigilancia bíblica no significa fijar fechas, hacer predicciones imprudentes ni convertir cada acontecimiento en una conclusión final. Estar vigilante significa vivir con sabiduría, orar, examinar nuestra vida y negarnos a que el orgullo, la distracción o el miedo gobiernen el alma. El Salmo 46, versículos 1 y 2, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto nos recuerda que cuando el mundo se siente incierto, el verdadero refugio de la humanidad no es la riqueza, los edificios, la reputación, la tecnología o el poder, sino Dios. Todo lo que las personas construyen puede ser probado, pero la fe puesta en el fundamento correcto no se derrumbará con facilidad. Otra lección es que las personas no deberían mirar solamente la superficie. El agua puede correr entre las piedras y el fuego puede extenderse por los campos, pero las Escrituras nos recuerdan que las cosas ocultas del corazón humano también deben salir a la luz. Proverbios 14, versículo 12, dice que hay un camino que parece derecho al hombre, pero su final es camino de muerte. A veces el mayor peligro no es la tormenta de afuera, sino la confianza de que podemos vivir sin Dios. Estos acontecimientos también nos recuerdan lo breve que es la vida. Santiago 4, versículo 14, dice que la vida es apenas un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso las personas no deberían vivir con descuido. Deberían valorar el tiempo, reparar las relaciones rotas, perdonar a los demás, arrepentirse y buscar lo que tiene un significado eterno. Si las señales alrededor de Jerusalén atraen la atención del mundo, la lección no debería ser una discusión interminable ni el miedo. La mejor pregunta es: ¿estoy listo para vivir delante de Dios con un corazón sincero? Miqueas 6, versículo 8, da una respuesta clara sobre lo que el Señor requiere: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Así que el mensaje final no es el miedo, sino el regreso. No se trata de exagerar cada acontecimiento, sino de permitir que cada momento de sacudida nos recuerde vivir con mayor conciencia. Si el mundo puede cambiar en un solo instante, entonces hoy es el tiempo de orar, de arrepentirse, de amar a los demás y de edificar nuestra vida sobre un fundamento que no puede ser sacudido. Después de escenas perturbadoras, las personas necesitan algo más que especulación. Necesitan una esperanza lo bastante fuerte para permanecer en pie dentro de hogares comunes, calles concurridas, hospitales, comunidades de fe, escuelas y campos donde las familias intentan continuar con su vida. La Biblia no pide a las personas que finjan que las tormentas, los incendios y las tensiones no existen. Oiremos de guerras y rumores de guerras, dijo Jesús. Pero también advirtió a sus seguidores que no se turbaran. Ese equilibrio importa. El mensaje no es el pánico, la ira ni la especulación. El mensaje es orar, buscar la paz y recordar que Dios permanece soberano incluso cuando las naciones son sacudidas. Cuando Jerusalén tiembla, la pregunta más profunda no es solamente qué hará el mundo a continuación, sino si los corazones humanos responderán con orgullo y odio, o con humildad, misericordia y un regreso a Dios. Después de una serie de señales inquietantes, alrededor de Jerusalén, la atención se desplazó hacia el muro occidental, un lugar lleno de memoria, oración y anhelo. Durante generaciones, las personas se han detenido ante estas piedras antiguas, llorando, orando y recordando el templo que una vez se levantó cerca de este suelo sagrado. Entonces, según los relatos, un grupo de rabinos apareció cerca del monte del templo con una declaración que de inmediato llamó la atención. No fueron presentados como peregrinos comunes de paso por la ciudad, sino como líderes religiosos hablando sobre preparación. El mensaje era impactante. Había llegado el tiempo de prepararse para la reconstrucción del templo. Para un observador común, esto podría parecer una declaración religiosa simbólica, un llamado enraizado en la tradición, la esperanza y la memoria nacional. Pero para quienes estudian la profecía bíblica, esas palabras cargan un significado mucho más pesado. El templo no es solamente un edificio antiguo en las páginas de la historia. Está ligado a la adoración, al pacto, a la expectativa y a las preguntas finales de la era. Miqueas 4, versículo 1, habla del monte de la casa del Señor siendo establecido en los últimos días. Así que la pregunta permanece: ¿es esta solamente una declaración religiosa o están comenzando a encajar las últimas piezas? La historia luego se mueve de la declaración del muro occidental hacia otro tema profundamente significativo: el Sanedrín. En el antiguo Israel, el Sanedrín era más que un consejo religioso. Estaba ligado a la ley, al juicio, a la adoración y al orden espiritual de la nación. Durante generaciones estuvo cerca del centro de la vida religiosa judía,
ayudando a guiar asuntos que tocaban tanto las escrituras como la responsabilidad pública. Pero después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, ese mundo se hizo pedazos. Jerusalén fue devastada, el templo desapareció y el Sanedrín poco a poco se retiró del escenario central de la historia. Por eso, cualquier conversación sobre el regreso o la restauración del Sanedrín carga tanto peso. Para un observador común puede sonar como un esfuerzo histórico o religioso, un grupo buscando preservar una tradición antigua. Pero para quienes observan la cuestión del templo, el significado se vuelve mucho más profundo. Si el templo alguna vez fuera reconstruido, no requeriría solamente piedras, muros y vasos sagrados. También requeriría una autoridad religiosa reconocida para identificar el altar, confirmar el servicio sacerdotal, guiar los rituales y restaurar el patrón de adoración. Números 11, versículo 16, recuerda a los 70 ancianos designados para ayudar a llevar la carga del pueblo. Esa memoria le da a la idea de un consejo restaurado un eco bíblico poderoso. Así que la pregunta permanece: ¿existe Israel simplemente como una nación moderna o algo más antiguo está comenzando a levantarse bajo la superficie? Para comprender el peso de todo lo que ahora se discute alrededor de Jerusalén, la historia debe retroceder antes de poder avanzar. Regresa al año 70 después de Cristo, cuando las fuerzas romanas destruyeron Jerusalén y el segundo templo, dejando al pueblo judío sin el centro de adoración que había dado forma a su vida nacional y espiritual. Desde ese momento el exilio, la dispersión y el anhelo se volvieron parte de la historia. Durante casi 2000 años, Jerusalén permaneció como una ciudad recordada en la oración, llevada en las escrituras y observada por generaciones que se preguntaban si la restauración llegaría alguna vez. Entonces, en 1948, Israel fue restablecido como nación. Para muchos observadores fue un acontecimiento político, pero para muchos creyentes se sintió como si la historia hubiera abierto de pronto un capítulo sellado. En 1967, Jerusalén quedó bajo control israelí, y los ojos del mundo se volvieron de nuevo hacia la ciudad antigua, el muro occidental y el monte del templo. Ahora estos hitos se colocan al lado de imágenes actuales: lluvia roja sobre Jerusalén, piedras agrietadas, relatos de agitación, declaraciones en el muro occidental y una renovada discusión sobre el Sanedrín. La cautela sigue siendo necesaria. No cada acontecimiento debe forzarse dentro de una profecía, y la sabiduría exige un examen cuidadoso. Pero para quienes estudian las Escrituras, el patrón se siente difícil de ignorar. Zacarías 12, versículo 3, dice que Jerusalén se convertirá en una piedra pesada para todas las naciones. Ese versículo carga un peso diferente cuando Jerusalén vuelve a estar en el centro de la atención global. Así que la pregunta ya no es solamente histórica o política. ¿Se mueve la historia a través de acontecimientos desconectados o comienza a parecerse a un reloj que avanza cada vez más rápido? Y si el mundo se acerca a los capítulos finales, la pregunta más profunda no es solamente cuándo se construirá el tercer templo, sino si nuestras almas están listas ante Dios. Cuando todas estas señales inusuales se colocan una al lado de la otra, el mensaje se vuelve menos sobre el miedo y más sobre la reflexión. La lluvia roja sobre Jerusalén recuerda a las personas lo rápido que lo ordinario puede volverse inquietante. Las aves cayendo del cielo apuntan a la fragilidad de la creación y a los límites del control humano. Una tablilla de piedra misteriosa, relacionada por algunos con la tumba vacía, trae el corazón de vuelta a la cuestión de la verdad, la memoria y la resurrección. Un rostro extraño en las nubes muestra con qué facilidad el miedo puede llenar la mente humana, especialmente cuando el mundo ya se siente inestable. Las sirenas sobre Jerusalén recuerdan a las familias que la paz es preciosa, que la vida es frágil y que ninguna nación está más allá de la necesidad de misericordia. La declaración del muro occidental y la renovada discusión sobre el Sanedrín desvían la atención de las señales extrañas hacia una preparación religiosa más profunda, haciendo que muchos se pregunten si patrones antiguos están reapareciendo en la historia moderna. Aún así, la respuesta más segura y sabia no es el pánico. Estos acontecimientos pueden tener explicaciones naturales, históricas, políticas o científicas. La lluvia roja puede provenir del polvo o de partículas. Las aves pueden verse afectadas por el clima, la enfermedad o el estrés de la migración. Las formaciones de nubes pueden ser el resultado de la luz, el viento y la percepción humana. La tensión en Jerusalén puede ser parte de una realidad política complicada. Las declaraciones religiosas pueden ser simbólicas antes de ser proféticas. La sabiduría exige cautela y la fe nunca debería construirse solamente sobre rumores. Pero la Biblia a menudo enseña que los acontecimientos visibles pueden despertar preguntas invisibles. El verdadero asunto no es solamente qué ocurrió en el cielo, en las piedras o en las calles. El asunto más profundo es qué está ocurriendo dentro del corazón humano. ¿Se están volviendo las personas más frías, más duras, más distraídas y más divididas? ¿Están las familias escuchando al miedo más que a la verdad?
¿Están las naciones buscando el orgullo más que la paz? ¿Están las almas demasiado ocupadas para examinar dónde se encuentran ante Dios? Isaías 55, versículo 6, dice: Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ese versículo da el significado más seguro a cada relato perturbador. El propósito no es asustar a nadie para lanzarlo a la especulación, sino invitarlo a la oración, a la humildad, al arrepentimiento y a la esperanza. Si las señales son naturales, aún nos recuerdan que la vida es frágil. Si cargan un peso espiritual, nos llaman a despertar. De cualquier manera, la respuesta debería ser la misma: buscar a Dios mientras hay tiempo, orar por Jerusalén, orar por la paz y dejar que cada advertencia exterior se convierta en un momento de renovación interior. El mundo puede discutir sobre las explicaciones, pero el alma debe responder una pregunta más honda. ¿Ignoraremos cada recordatorio o volveremos al Señor antes de que nuestro corazón se endurezca demasiado para escuchar su voz? La lección después de estos acontecimientos no es que las personas deban vivir con miedo, perseguir rumores o convertir cada relato inusual en una conclusión final. La lección más profunda es que la vida humana es frágil, el mundo es inestable y el corazón debe mantenerse despierto ante Dios. El clima extraño, las ciudades que tiemblan, los descubrimientos antiguos, los movimientos religiosos y la tensión entre las naciones nos recuerdan una verdad sencilla: la humanidad no es tan poderosa como cree. Cada generación es tentada a confiar en lo que puede construir, controlar, explicar y defender. Pero una sola tormenta puede humillar a una ciudad. Una sola advertencia puede silenciar a una multitud. Un solo momento de incertidumbre puede recordar a las familias que la paz no está garantizada por la fuerza humana. Por eso la Biblia llama repetidamente a las personas no solo a observar los acontecimientos, sino a examinar su propio corazón. Proverbios 27, versículo 1, dice que no nos jactemos del día de mañana porque no sabemos lo que un día puede traer. Ese versículo da el sentido correcto a cada señal inquietante. No nos dice que entremos en pánico por el mañana. Nos dice que no vivamos con descuido hoy. Muchas personas gastan su vida distraídas por el ruido, las discusiones, el entretenimiento, el miedo y la ambición, mientras descuidan la condición de su alma. Pero cuando el mundo se siente sacudido, se convierte en una misericordia si las personas por fin se detienen y preguntan: ¿estoy viviendo con sabiduría delante de Dios? La segunda lección es la humildad. No todo puede explicarse de inmediato, y no todo debe exagerarse. Algunos acontecimientos pueden tener causas naturales. Otros pueden tener explicaciones históricas o políticas, pero incluso cuando existen las explicaciones, la sabiduría pregunta qué nos enseñan esos momentos. Un espacio cerrado permanece cerrado, o el valle nos devuelve un mensaje enterrado bajo el suelo olvidado de la ciudad para todo aquel dispuesto a escuchar con atención. Otra imagen inquietante pronto comenzó a difundirse. Se dijo que un líquido de color rojo oscuro parecía brotar de las grietas de una piedra antigua, moviéndose lentamente sobre la superficie desgastada, como una mancha que hubiera venido de dentro del propio muro. Fue el color lo que captó la atención de la gente. Parecía demasiado intenso, demasiado simbólico y demasiado difícil de ignorar. Pero la cautela es importante. No hubo confirmación oficial de qué era realmente esa sustancia. Podría haber sido escorrentía de minerales, agua con color de óxido, una iluminación inusual, una distorsión de la cámara o incluso una alteración digital. No toda imagen extraña debe tratarse como un milagro o una advertencia. Aún así, para muchos creyentes, el lugar cargaba un recordatorio más profundo. En Lucas 19, versículo 40, Jesús dijo que si el pueblo callara, las piedras clamarían. ¿Era esto solamente un misterio en línea o una imagen que recordaba a la humanidad escuchar antes de que incluso las piedras tuvieran que hablar? Entonces, mientras la atención se movía de las piedras de la ciudad hacia el cielo por encima de ella, otra imagen comenzó a generar conversación. Sobre el Monte de los Olivos, según los testigos, las nubes se agruparon en una forma que se asemejaba a una cruz. No era fija como un símbolo tallado. Se desplazaba lentamente, apareciendo y desvaneciéndose mientras la luz atravesaba los bordes de las nubes. Por un breve instante, algunos observadores dijeron haber visto más que una cruz. En el brillo cambiante, describieron lo que parecía un rostro luminoso formándose dentro de la misma masa de nubes, suave y distante, como si vigilara la antigua colina. Muchos se detuvieron, miraron hacia arriba y comenzaron a grabar. Los escépticos ofrecieron una explicación sencilla. La llamaron pareidolia, esa tendencia natural de la mente humana a reconocer formas familiares en las nubes, las sombras, el humo o la luz. Y eso puede ser cierto. Las nubes a menudo forman patrones que parecen significativos por apenas unos segundos antes de disolverse. Pero para los creyentes, la ubicación hacía el momento más pesado. El Monte de los Olivos está profundamente ligado al regreso de Cristo. Hechos 1 describe a Jesús ascendiendo desde ese lugar y a los ángeles declarando que Él volvería de nuevo.
Así que la pregunta no era si las nubes en sí mismas probaban algo. La pregunta era por qué la escena conmovió a tantos corazones. Fuera natural o no, hizo que las personas miraran hacia arriba, oraran y recordaran que el regreso de Cristo no es apenas una idea, sino una promesa que los creyentes todavía cargan con esperanza. Entonces llegó un relato que no surgió lentamente del suelo, ni apareció en silencio en el cielo. Golpeó sin previo aviso. Jerusalén fue sacudida de pronto por un temblor poderoso, sorprendiendo a las personas en medio de momentos ordinarios, sin una acumulación lenta y sin tiempo para prepararse. Por unos segundos, la ciudad antigua pareció moverse debajo de sí misma. Los muros de piedra temblaron, las ventanas vibraron. Las personas se apartaron de los edificios y miraron a su alrededor con confusión, tratando de comprender si el temblor era local o parte de algo mayor. Según los relatos, el movimiento se sintió más allá de Jerusalén, alcanzando lugares tan lejanos como Chipre, Líbano y Siria. Ese detalle hizo el momento aún más inquietante, como si la fuerza bajo la región hubiera hablado toda a la vez. Y entonces, tan rápido como comenzó, el temblor se detuvo. Ningún largo rugido lo siguió. Ninguna segunda ola llegó de inmediato. Solo el silencio se posó sobre la ciudad. Y ese silencio se sintió casi más pesado que el propio temblor. Puede haber una explicación natural. Jerusalén se encuentra dentro de una región marcada por antiguas líneas de falla y por presión geológica. Los terremotos pueden llegar de repente, y su fuerza puede viajar más lejos de lo que las personas esperan. Así que la cautela es importante. No cada temblor debe tratarse como una profecía, pero las escrituras a menudo usan la sacudida como imagen del despertar. Hebreos 12, versículo 26, dice que Dios sacudirá no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Era esto solamente movimiento bajo la tierra o un recordatorio de que todo lo inestable un día será probado? Lo que más perturbó a muchas personas no fue solamente que Jerusalén temblara, sino donde parecían aparecer las señales más fuertes de tensión. Cerca del Monte de los Olivos, según los relatos, antiguos senderos se agrietaron. Viejos muros de piedra mostraron tensión, y raíces sagradas desgastadas por generaciones parecieron soportar la fuerza de manera más visible que la ciudad moderna a su alrededor. El contraste levantó preguntas. En zonas cercanas, muchos edificios más nuevos parecían prácticamente intactos, en pie y firmes, mientras que las piedras más viejas y los pasos históricos mostraban daño. Para los ingenieros, esta diferencia puede no ser misteriosa. Los muros antiguos suelen ser más débiles que las estructuras reforzadas. Las condiciones del suelo pueden cambiar de una ladera a otra. Los cimientos construidos con siglos de diferencia no responden al movimiento de la misma manera. Así que la cautela es importante. Un impacto concentrado no significa automáticamente que algo sobrenatural haya ocurrido. La construcción, la edad, las capas de roca y la humedad del terreno pueden dar forma a lo que las personas ven después de un temblor. Pero el Monte de los Olivos no es una colina cualquiera. Zacarías 14, versículo 4, habla del Señor de pie sobre el Monte de los Olivos y de los montes partiéndose en dos. Ese versículo hizo que los creyentes se detuvieran. ¿Era esto solamente un patrón geológico o un recordatorio silencioso de que las Escrituras todavía apuntan a este monte con un peso inusual? Entonces otra escena inquietante apareció, según se dijo, sobre Jerusalén. No desde las piedras, los valles o las cámaras ocultas, sino desde el cielo mismo. Grandes grupos de aves negras, cuervos y grajos fueron vistos moviéndose sobre la ciudad, oscureciendo partes del aire mientras cruzaban por encima de los tejados, los muros antiguos y las colinas sagradas. Al principio pudo parecer un movimiento común de aves, pero los testigos describieron las bandadas como inquietas. No volaban en una sola dirección tranquila. Giraban de pronto, regresaban en círculos, se dispersaban y se agrupaban de nuevo, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible sobre la ciudad. Contra el pálido cielo de Jerusalén, sus alas negras creaban una imagen nítida y sombría. Puede haber una explicación natural. Las aves a menudo cambian de dirección por el viento, por la presión del clima, por las rutas de migración, por las fuentes de alimento, por los depredadores o por perturbaciones en su entorno. Los cuervos y los grajos son aves inteligentes, y su movimiento en grupo puede verse extraño incluso cuando nada sobrenatural está ocurriendo. Así que la cautela es importante. No cada patrón inusual en el cielo debe tratarse como una señal. Pero en Jerusalén, incluso el movimiento de las aves puede sentirse diferente. Esta es una ciudad donde los profetas hablaron, donde los reyes oraron y donde generaciones miraron hacia arriba buscando significado. Cuando aves oscuras llenaron el cielo en un momento tenso, muchas personas no pudieron evitar detenerse. ¿Era esto solamente la naturaleza respondiendo a cambios invisibles en el aire, o un llamado silencioso para que las personas miraran hacia arriba, prestaran atención y recordaran que la creación misma a menudo nos recuerda volver a Dios?
Tomados en conjunto, todos estos relatos inusuales alrededor de Jerusalén forman un mensaje mayor sobre la vida humana. Lo que está escondido, olvidado, ignorado o enterrado no permanece en silencio para siempre. El lodo negro subiendo desde el suelo seco sugiere presión bajo la superficie, y esa imagen refleja con facilidad el corazón humano. Las personas pueden parecer tranquilas por fuera, y sin embargo el miedo, la culpa, la ira, el orgullo o el vacío espiritual pueden acumularse en silencio por dentro. La lección no es el pánico, sino la honestidad. Proverbios 28, versículo 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Los artefactos misteriosos y las monedas antiguas apuntan a la memoria. Las civilizaciones se levantan, los reyes gobiernan, la riqueza pasa de mano en mano y los objetos desaparecen bajo el polvo. Y sin embargo la historia sigue recordando a la humanidad que el poder y el tesoro son temporales. Lo que las personas construyen sin humildad puede ser enterrado. Lo que las personas esconden de Dios puede ser descubierto. Eclesiastés 12, versículo 14, dice que Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El líquido rojo sobre la piedra, las nubes en forma de cruz y las aves inquietas dirigen la atención hacia la creación misma. Ya sean fenómenos naturales, efectos de cámara, patrones climáticos o simple coincidencia, aún hacen que las personas se detengan y miren más allá de la rutina diaria. Las Escrituras enseñan que la creación puede despertar el alma. El Salmo 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto no significa que cada nube o cada color sea una profecía. Y quizás ahí esté la verdadera clave de todo lo que hemos recorrido. No se trata de contar señales como quien lleva la cuenta de un reloj, ni de vivir mirando el cielo con temor cada vez que una nube toma una forma extraña. Se trata de permitir que cada una de estas imágenes, verdaderas o exageradas, naturales o misteriosas, nos devuelva a una pregunta que casi nunca nos hacemos en medio del ruido de la vida. ¿Sobre qué estoy construyendo realmente mi existencia? Porque al final no importa cuántas advertencias aparezcan en la tierra, en el agua o en el cielo, si el corazón permanece dormido, ninguna señal logrará despertarlo. Y no importa cuán inestable se sienta el mundo, si el corazón está anclado en algo eterno, ninguna tormenta logrará derribarlo. Esa es la verdadera diferencia entre quien vive aterrado y quien vive despierto. El temeroso corre de un titular a otro, buscando fechas y culpables. El que está despierto simplemente vive cada día con más justicia, más misericordia y más humildad, sabiendo que el mañana no le pertenece, pero que su alma sí puede estar preparada. Así que si algo debemos llevarnos de todas estas escenas, no es la angustia, sino la ternura de una segunda oportunidad. Cada temblor puede ser un llamado a reconciliarnos con quien hemos herido. Cada cielo oscuro puede ser una invitación a buscar una luz más grande. Cada objeto antiguo desenterrado puede recordarnos que la fe, la memoria y la esperanza siguen teniendo valor en un mundo que a veces parece haberlo olvidado todo. Y cada silencio después de la sacudida puede ser el espacio perfecto para orar, no desde el miedo, sino desde la confianza de que aquel que hizo los cielos y la tierra todavía está sosteniendo cada vida que se lo permite. Que estas imágenes entonces no nos hundan en la desesperación, sino que nos levanten hacia la fe. Que el suelo que tiembla nos recuerde edificar por dentro. Que las nubes pesadas nos recuerden buscar la luz. Que las historias enterradas nos recuerden que nada de lo que hacemos delante de Dios se pierde. Y que cada estación extraña nos encuentre no dormidos, sino despiertos, no divididos, sino unidos, no temerosos, sino llenos de una esperanza que ninguna tormenta puede apagar. Porque cuando el mundo entero parece sacudirse, el corazón que descansa en Dios descubre que todavía hay un lugar firme donde ponerse de pie. Misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Así que el mensaje final no es el miedo, sino el regreso. No se trata de exagerar cada acontecimiento, sino de permitir que cada momento de sacudida nos recuerde vivir con mayor conciencia. Si el mundo puede cambiar en un solo instante, entonces hoy es el tiempo de orar, de arrepentirse, de amar a los demás y de edificar nuestra vida sobre un fundamento que no puede ser sacudido. Después de escenas perturbadoras, las personas necesitan algo más que especulación. Necesitan una esperanza lo bastante fuerte para permanecer en pie dentro de hogares comunes, calles concurridas, hospitales, comunidades de fe, escuelas y campos donde las familias intentan continuar con su vida. La Biblia no pide a las personas que finjan que las tormentas, los incendios y las tensiones no existen. Oiremos de guerras y rumores de guerras, dijo Jesús. Pero también advirtió a sus seguidores que no se turbaran. Ese equilibrio importa. El mensaje no es el pánico, la ira ni la especulación. El mensaje es orar, buscar la paz y recordar que Dios permanece soberano incluso cuando las naciones son sacudidas.
Cuando Jerusalén tiembla, la pregunta más profunda no es solamente qué hará el mundo a continuación, sino si los corazones humanos responderán con orgullo y odio, o con humildad, misericordia y un regreso a Dios. Después de una serie de señales inquietantes, alrededor de Jerusalén, la atención se desplazó hacia el muro occidental, un lugar lleno de memoria, oración y anhelo. Durante generaciones, las personas se han detenido ante estas piedras antiguas, llorando, orando y recordando el templo que una vez se levantó cerca de este suelo sagrado. Entonces, según los relatos, un grupo de rabinos apareció cerca del monte del templo con una declaración que de inmediato llamó la atención. No fueron presentados como peregrinos comunes de paso por la ciudad, sino como líderes religiosos hablando sobre preparación. El mensaje era impactante. Había llegado el tiempo de prepararse para la reconstrucción del templo. Para un observador común, esto podría parecer una declaración religiosa simbólica, un llamado enraizado en la tradición, la esperanza y la memoria nacional. Pero para quienes estudian la profecía bíblica, esas palabras cargan un significado mucho más pesado. El templo no es solamente un edificio antiguo en las páginas de la historia. Está ligado a la adoración, al pacto, a la expectativa y a las preguntas finales de la era. Miqueas 4, versículo 1, habla del monte de la casa del Señor siendo establecido en los últimos días. Así que la pregunta permanece: ¿es esta solamente una declaración religiosa o están comenzando a encajar las últimas piezas? La historia luego se mueve de la declaración del muro occidental hacia otro tema profundamente significativo, el Sanedrín. En el antiguo Israel, el Sanedrín era más que un consejo religioso. Estaba ligado a la ley, al juicio, a la adoración y al orden espiritual de la nación. Durante generaciones estuvo cerca del centro de la vida religiosa judía, ayudando a guiar asuntos que tocaban tanto las escrituras como la responsabilidad pública. Pero después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, ese mundo se hizo pedazos. Jerusalén fue devastada, el templo desapareció y el Sanedrín poco a poco se retiró del escenario central de la historia. Por eso, cualquier conversación sobre el regreso o la restauración del Sanedrín carga tanto peso. Para un observador común puede sonar como un esfuerzo histórico o religioso, un grupo buscando preservar una tradición antigua. Pero para quienes observan la cuestión del templo, el significado se vuelve mucho más profundo. Si el templo alguna vez fuera reconstruido, no requeriría solamente piedras, muros y vasos sagrados. También requeriría una autoridad religiosa reconocida para identificar el altar, confirmar el servicio sacerdotal, guiar los rituales y restaurar el patrón de adoración. Números 11, versículo 16, recuerda a los 70 ancianos designados para ayudar a llevar la carga del pueblo. Esa memoria le da a la idea de un consejo restaurado un eco bíblico poderoso. Así que la pregunta permanece: ¿existe Israel simplemente como una nación moderna o algo más antiguo está comenzando a levantarse bajo la superficie? Para comprender el peso de todo lo que ahora se discute alrededor de Jerusalén, la historia debe retroceder antes de poder avanzar. Regresa al año 70 después de Cristo, cuando las fuerzas romanas destruyeron Jerusalén y el segundo templo, dejando al pueblo judío sin el centro de adoración que había dado forma a su vida nacional y espiritual. Desde ese momento el exilio, la dispersión y el anhelo se volvieron parte de la historia. Durante casi 2000 años, Jerusalén permaneció como una ciudad recordada en la oración, llevada en las escrituras y observada por generaciones que se preguntaban si la restauración llegaría alguna vez. Entonces, en 1948, Israel fue restablecido como nación. Para muchos observadores, fue un acontecimiento político, pero para muchos creyentes se sintió como si la historia hubiera abierto de pronto un capítulo sellado. En 1967, Jerusalén quedó bajo control israelí, y los ojos del mundo se volvieron de nuevo hacia la ciudad antigua, el muro occidental y el monte del templo. Ahora estos hitos se colocan al lado de imágenes actuales: lluvia roja sobre Jerusalén, piedras agrietadas, relatos de agitación, declaraciones en el muro occidental y una renovada discusión sobre el Sanedrín. La cautela sigue siendo necesaria. No cada acontecimiento debe forzarse dentro de una profecía, y la sabiduría exige un examen cuidadoso. Pero para quienes estudian las Escrituras, el patrón se siente difícil de ignorar. Zacarías 12, versículo 3, dice que Jerusalén se convertirá en una piedra pesada para todas las naciones. Ese versículo carga un peso diferente cuando Jerusalén vuelve a estar en el centro de la atención global. Así que la pregunta ya no es solamente histórica o política. ¿Se mueve la historia a través de acontecimientos desconectados o comienza a parecerse a un reloj que avanza cada vez más rápido? Y si el mundo se acerca a los capítulos finales, la pregunta más profunda no es solamente cuándo se construirá el tercer templo, sino si nuestras almas están listas ante Dios. Cuando todas estas señales inusuales se colocan una al lado de la otra, el mensaje se vuelve menos sobre el miedo y más sobre la reflexión.
La lluvia roja sobre Jerusalén recuerda a las personas lo rápido que lo ordinario puede volverse inquietante. Las aves cayendo del cielo apuntan a la fragilidad de la creación y a los límites del control humano. Una tablilla de piedra misteriosa, relacionada por algunos con la tumba vacía, trae el corazón de vuelta a la cuestión de la verdad, la memoria y la resurrección. Un rostro extraño en las nubes muestra con qué facilidad el miedo puede llenar la mente humana, especialmente cuando el mundo ya se siente inestable. Las sirenas sobre Jerusalén recuerdan a las familias que la paz es preciosa, que la vida es frágil y que ninguna nación está más allá de la necesidad de misericordia. La declaración del muro occidental y la renovada discusión sobre el Sanedrín desvían la atención de las señales extrañas hacia una preparación religiosa más profunda, haciendo que muchos se pregunten si patrones antiguos están reapareciendo en la historia moderna. Aún así, la respuesta más segura y sabia no es el pánico. Estos acontecimientos pueden tener explicaciones naturales, históricas, políticas o científicas. La lluvia roja puede provenir del polvo o de partículas. Las aves pueden verse afectadas por el clima, la enfermedad o el estrés de la migración. Las formaciones de nubes pueden ser el resultado de la luz, el viento y la percepción humana. La tensión en Jerusalén puede ser parte de una realidad política complicada. Las declaraciones religiosas pueden ser simbólicas antes de ser proféticas. La sabiduría exige cautela y la fe nunca debería construirse solamente sobre rumores. Pero la Biblia a menudo enseña que los acontecimientos visibles pueden despertar preguntas invisibles. El verdadero asunto no es solamente qué ocurrió en el cielo, en las piedras o en las calles. El asunto más profundo es qué está ocurriendo dentro del corazón humano. ¿Se están volviendo las personas más frías, más duras, más distraídas y más divididas? ¿Están las familias escuchando al miedo más que a la verdad? ¿Están las naciones buscando el orgullo más que la paz? ¿Están las almas demasiado ocupadas para examinar dónde se encuentran ante Dios? Isaías 55, versículo 6, dice: «Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Ese versículo da el significado más seguro a cada relato perturbador. El propósito no es asustar a nadie para lanzarlo a la especulación, sino invitarlo a la oración, a la humildad, al arrepentimiento y a la esperanza. Si las señales son naturales, aún nos recuerdan que la vida es frágil. Si cargan un peso espiritual, nos llaman a despertar. De cualquier manera, la respuesta debería ser la misma: buscar a Dios mientras hay tiempo, orar por Jerusalén, orar por la paz y dejar que cada advertencia exterior se convierta en un momento de renovación interior. El mundo puede discutir sobre las explicaciones, pero el alma debe responder una pregunta más honda. ¿Ignoraremos cada recordatorio o volveremos al Señor antes de que nuestro corazón se endurezca demasiado para escuchar su voz? La lección después de estos acontecimientos no es que las personas deban vivir con miedo, perseguir rumores o convertir cada relato inusual en una conclusión final. La lección más profunda es que la vida humana es frágil, el mundo es inestable y el corazón debe mantenerse despierto ante Dios. El clima extraño, las ciudades que tiemblan, los descubrimientos antiguos, los movimientos religiosos y la tensión entre las naciones nos recuerdan una verdad sencilla: la humanidad no es tan poderosa como cree. Cada generación es tentada a confiar en lo que puede construir, controlar, explicar y defender. Pero una sola tormenta puede humillar a una ciudad. Una sola advertencia puede silenciar a una multitud. Un solo momento de incertidumbre puede recordar a las familias que la paz no está garantizada por la fuerza humana. Por eso la Biblia llama repetidamente a las personas no solo a observar los acontecimientos, sino a examinar su propio corazón. Proverbios 27, versículo 1, dice que no nos jactemos del día de mañana porque no sabemos lo que un día puede traer. Ese versículo da el sentido correcto a cada señal inquietante. No nos dice que entremos en pánico por el mañana. Nos dice que no vivamos con descuido hoy. Muchas personas gastan su vida distraídas por el ruido, las discusiones, el entretenimiento, el miedo y la ambición, mientras descuidan la condición de su alma. Pero cuando el mundo se siente sacudido, se convierte en una misericordia si las personas por fin se detienen y preguntan: ¿estoy viviendo con sabiduría delante de Dios? La segunda lección es la humildad. No todo puede explicarse de inmediato, y no todo debe exagerarse. Algunos acontecimientos pueden tener causas naturales. Otros pueden tener explicaciones históricas o políticas, pero incluso cuando existen las explicaciones, la sabiduría pregunta qué nos enseñan esos momentos. Un espacio cerrado permanece cerrado, o el valle nos devuelve un mensaje enterrado bajo el suelo olvidado de la ciudad para todo aquel dispuesto a escuchar con atención. Otra imagen inquietante pronto comenzó a difundirse. Se dijo que un líquido de color rojo oscuro parecía brotar de las grietas de una piedra antigua, moviéndose lentamente sobre la superficie desgastada, como una mancha que hubiera venido de dentro del propio muro. Fue el color lo que captó la atención de la gente.
Parecía demasiado intenso, demasiado simbólico y demasiado difícil de ignorar. Pero la cautela es importante. No hubo confirmación oficial de qué era realmente esa sustancia. Podría haber sido escorrentía de minerales, agua con color de óxido, una iluminación inusual, una distorsión de la cámara o incluso una alteración digital. No toda imagen extraña debe tratarse como un milagro o una advertencia. Aún así, para muchos creyentes, el lugar cargaba un recordatorio más profundo. En Lucas 19, versículo 40, Jesús dijo que si el pueblo callara, las piedras clamarían. ¿Era esto solamente un misterio en línea o una imagen que recordaba a la humanidad escuchar antes de que incluso las piedras tuvieran que hablar? Entonces, mientras la atención se movía de las piedras de la ciudad hacia el cielo por encima de ella, otra imagen comenzó a generar conversación. Sobre el Monte de los Olivos, según los testigos, las nubes se agruparon en una forma que se asemejaba a una cruz. No era fija como un símbolo tallado. Se desplazaba lentamente, apareciendo y desvaneciéndose mientras la luz atravesaba los bordes de las nubes. Por un breve instante, algunos observadores dijeron haber visto más que una cruz. En el brillo cambiante, describieron lo que parecía un rostro luminoso formándose dentro de la misma masa de nubes, suave y distante, como si vigilara la antigua colina. Muchos se detuvieron, miraron hacia arriba y comenzaron a grabar. Los escépticos ofrecieron una explicación sencilla. La llamaron pareidolia, esa tendencia natural de la mente humana a reconocer formas familiares en las nubes, las sombras, el humo o la luz. Y eso puede ser cierto. Las nubes a menudo forman patrones que parecen significativos por apenas unos segundos antes de disolverse. Pero para los creyentes, la ubicación hacía el momento más pesado. El Monte de los Olivos está profundamente ligado al regreso de Cristo. Hechos 1 describe a Jesús ascendiendo desde ese lugar y a los ángeles declarando que Él volvería de nuevo. Así que la pregunta no era si las nubes en sí mismas probaban algo. La pregunta era por qué la escena conmovió a tantos corazones. Fuera natural o no, hizo que las personas miraran hacia arriba, oraran y recordaran que el regreso de Cristo no es apenas una idea, sino una promesa que los creyentes todavía cargan con esperanza. Entonces llegó un relato que no surgió lentamente del suelo ni apareció en silencio en el cielo. Golpeó sin previo aviso. Jerusalén fue sacudida de pronto por un temblor poderoso, sorprendiendo a las personas en medio de momentos ordinarios, sin una acumulación lenta y sin tiempo para prepararse. Por unos segundos, la ciudad antigua pareció moverse debajo de sí misma. Los muros de piedra temblaron, las ventanas vibraron. Las personas se apartaron de los edificios y miraron a su alrededor con confusión, tratando de comprender si el temblor era local o parte de algo mayor. Según los relatos, el movimiento se sintió más allá de Jerusalén, alcanzando lugares tan lejanos como Chipre, Líbano y Siria. Ese detalle hizo el momento aún más inquietante, como si la fuerza bajo la región hubiera hablado toda a la vez. Y entonces, tan rápido como comenzó, el temblor se detuvo. Ningún largo rugido lo siguió. Ninguna segunda ola llegó de inmediato. Solo el silencio se posó sobre la ciudad. Y ese silencio se sintió casi más pesado que el propio temblor. Puede haber una explicación natural. Jerusalén se encuentra dentro de una región marcada por antiguas líneas de falla y por presión geológica. Los terremotos pueden llegar de repente, y su fuerza puede viajar más lejos de lo que las personas esperan. Así que la cautela es importante. No cada temblor debe tratarse como una profecía, pero las escrituras a menudo usan la sacudida como imagen del despertar. Hebreos 12, versículo 26, dice que Dios sacudirá no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Era esto solamente movimiento bajo la tierra o un recordatorio de que todo lo inestable un día será probado? Lo que más perturbó a muchas personas no fue solamente que Jerusalén temblara, sino donde parecían aparecer las señales más fuertes de tensión. Cerca del Monte de los Olivos, según los relatos, antiguos senderos se agrietaron. Viejos muros de piedra mostraron tensión, y raíces sagradas desgastadas por generaciones parecieron soportar la fuerza de manera más visible que la ciudad moderna a su alrededor. El contraste levantó preguntas. En zonas cercanas, muchos edificios más nuevos parecían prácticamente intactos, en pie y firmes, mientras que las piedras más viejas y los pasos históricos mostraban daño. Para los ingenieros, esta diferencia puede no ser misteriosa. Los muros antiguos suelen ser más débiles que las estructuras reforzadas. Las condiciones del suelo pueden cambiar de una ladera a otra. Los cimientos construidos con siglos de diferencia no responden al movimiento de la misma manera. Así que la cautela es importante. Un impacto concentrado no significa automáticamente que algo sobrenatural haya ocurrido. La construcción, la edad, las capas de roca y la humedad del terreno pueden dar forma a lo que las personas ven después de un temblor. Pero el Monte de los Olivos no es una colina cualquiera. Zacarías 14, versículo 4, habla del Señor de pie sobre el Monte de los Olivos y de los montes partiéndose en dos. Ese versículo hizo que los creyentes se detuvieran.
¿Era esto solamente un patrón geológico o un recordatorio silencioso de que las escrituras todavía apuntan a este monte con un peso inusual? Entonces otra escena inquietante apareció, según se dijo, sobre Jerusalén. No desde las piedras, los valles o las cámaras ocultas, sino desde el cielo mismo. Grandes grupos de aves negras, cuervos y grajos fueron vistos moviéndose sobre la ciudad, oscureciendo partes del aire mientras cruzaban por encima de los tejados, los muros antiguos y las colinas sagradas. Al principio pudo parecer un movimiento común de aves, pero los testigos describieron las bandadas como inquietas. No volaban en una sola dirección tranquila. Giraban de pronto, regresaban en círculos, se dispersaban y se agrupaban de nuevo, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible sobre la ciudad. Contra el pálido cielo de Jerusalén, sus alas negras creaban una imagen nítida y sombría. Puede haber una explicación natural. Las aves a menudo cambian de dirección por el viento, por la presión del clima, por las rutas de migración, por las fuentes de alimento, por los depredadores o por perturbaciones en su entorno. Los cuervos y los grajos son aves inteligentes, y su movimiento en grupo puede verse extraño incluso cuando nada sobrenatural está ocurriendo. Así que la cautela es importante. No cada patrón inusual en el cielo debe tratarse como una señal. Pero en Jerusalén, incluso el movimiento de las aves puede sentirse diferente. Esta es una ciudad donde los profetas hablaron, donde los reyes oraron y donde generaciones miraron hacia arriba buscando significado. Cuando aves oscuras llenaron el cielo en un momento tenso, muchas personas no pudieron evitar detenerse. ¿Era esto solamente la naturaleza respondiendo a cambios invisibles en el aire, o un llamado silencioso para que las personas miraran hacia arriba, prestaran atención y recordaran que la creación misma a menudo nos recuerda volver a Dios? Tomados en conjunto, todos estos relatos inusuales alrededor de Jerusalén forman un mensaje mayor sobre la vida humana. Lo que está escondido, olvidado, ignorado o enterrado no permanece en silencio para siempre. El lodo negro subiendo desde el suelo seco sugiere presión bajo la superficie, y esa imagen refleja con facilidad el corazón humano. Las personas pueden parecer tranquilas por fuera, y sin embargo el miedo, la culpa, la ira, el orgullo o el vacío espiritual pueden acumularse en silencio por dentro. La lección no es el pánico, sino la honestidad. Proverbios 28, versículo 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Los artefactos misteriosos y las monedas antiguas apuntan a la memoria. Las civilizaciones se levantan, los reyes gobiernan, la riqueza pasa de mano en mano y los objetos desaparecen bajo el polvo. Y sin embargo la historia sigue recordando a la humanidad que el poder y el tesoro son temporales. Lo que las personas construyen sin humildad puede ser enterrado. Lo que las personas esconden de Dios puede ser descubierto. Eclesiastés 12, versículo 14, dice que Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El líquido rojo sobre la piedra, las nubes en forma de cruz y las aves inquietas dirigen la atención hacia la creación misma. Ya sean fenómenos naturales, efectos de cámara, patrones climáticos o simple coincidencia, aún hacen que las personas se detengan y miren más allá de la rutina diaria. Las escrituras enseñan que la creación puede despertar el alma. El Salmo 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto no significa que cada nube o cada color sea una profecía. Y quizás ahí esté la verdadera clave de todo lo que hemos recorrido. No se trata de contar señales como quien lleva la cuenta de un reloj, ni de vivir mirando el cielo con temor cada vez que una nube toma una forma extraña. Se trata de permitir que cada una de estas imágenes, verdaderas o exageradas, naturales o misteriosas, nos devuelva a una pregunta que casi nunca nos hacemos en medio del ruido de la vida. ¿Sobre qué estoy construyendo realmente mi existencia? Porque al final no importa cuántas advertencias aparezcan en la tierra, en el agua o en el cielo. Si el corazón permanece dormido, ninguna señal logrará despertarlo. Y no importa cuán inestable se sienta el mundo, si el corazón está anclado en algo eterno, ninguna tormenta logrará derribarlo. Esa es la verdadera diferencia entre quien vive aterrado y quien vive despierto. El temeroso corre de un titular a otro, buscando fechas y culpables. El que está despierto simplemente vive cada día con más justicia, más misericordia y más humildad, sabiendo que el mañana no le pertenece, pero que su alma sí puede estar preparada. Así que si algo debemos llevarnos de todas estas escenas, no es la angustia, sino la ternura de una segunda oportunidad. Cada temblor puede ser un llamado a reconciliarnos con quien hemos herido. Cada cielo oscuro puede ser una invitación a buscar una luz más grande. Cada objeto antiguo desenterrado puede recordarnos que la fe, la memoria y la esperanza siguen teniendo valor en un mundo que a veces parece haberlo olvidado todo. Y cada silencio después de la sacudida puede ser el espacio perfecto para orar.
no desde el miedo, sino desde la confianza de que aquel que hizo los cielos y la tierra todavía está sosteniendo cada vida que se lo permite. Que estas imágenes entonces no nos hundan en la desesperación, sino que nos levanten hacia la fe. Que el suelo que tiembla nos recuerde edificar por dentro. Que las nubes pesadas nos recuerden buscar la luz. Que las historias enterradas nos recuerden que nada de lo que hacemos delante de Dios se pierde. Y que cada estación extraña nos encuentre no dormidos, sino despiertos, no divididos, sino unidos, no temerosos, sino llenos de una esperanza que ninguna tormenta puede apagar. Porque cuando el mundo entero parece sacudirse, el corazón que descansa en Dios descubre que todavía hay un lugar firme donde ponerse de pie.